Señor, Adelante. queremos darte gracias por esta materia. Queremos pedirte que tú nos ayudes a ser líderes eficaces, Padre. Que perdones nuestros pecados, nuestras miserias, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Y más que líderes, nos ayudes a ser siervos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Me llama mucho la atención que la palabra líder es una palabra que no figura en la Biblia. No sé si se dieron cuenta de eso. Sí, No está. Y me acuerdo hace muchos años yo viajé a ministrar a Río Negro, a una congregación de Juan Ciber, y Juan me dice, que era el pastor principal, me dice, nosotros no usamos la palabra líder, usamos la palabra siervo. Le digo, ¿qué razón que tenés? Porque creo que el ideal es el término de siervo más que líder, ¿no? Bueno, algunas preguntas. ¿Qué le pareció la materia? Quiero escucharlos a ustedes, a ver. Vieron que no los cargué de trabajo, ¿no? No le di 500 cosas para hacer, ¿no? Soy muy bueno, ¿vieron? sí, Sí, la verdad que sí. A mí me encantó, la primera vez que hago una materia del seminario, y lo hicimos en grupo. Somos cuatro hermanas que lo estamos haciendo juntas, y la verdad que nos hizo tanto bien, que realmente la verdad que hoy decía, ¿por qué no lo hice antes? Pero realmente nos está haciendo mucho bien en muchos aspectos, no solo en el aprender, obviamente para servir al Señor en esta área, sino también porque nos sirvió para tener comunión y juntas, tanto en esta materia como en discipulado, ponernos de acuerdo en un montón de cosas que la verdad que cuando empezamos a leer el libro de Nehemías, si bien ya todas lo habíamos leído, todo lo que sacamos de ahí no lo podíamos creer. No podíamos creer la cantidad Verdades. de verdades que sacamos, tremenda. Cuánto ejemplo para nosotras. La verdad que estoy re feliz. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más quiere aportar algo? Katy, vos habías dicho algo también, ¿no? Sí, a mí me encantó leer Nehemías con esta mirada de liderazgo espiritual. Y lo primero que resalta a la vista es el tiempo de oración al cual él dedicaba. Y como siervos, como colaboradores de Dios, me parece tan importante que dediquemos tiempo a orar. A veces yo me entusiasmo con la agenda y a planificar cosas y después me acuerdo que tengo que preguntarle al Señor si está bien todo lo que quiero hacer, porque somos siervos, como vos dijiste, colaboradores de Dios. Entonces me encantó, la verdad que muy enriquecedor. Me hubiera encantado ir al tiempo y estar al lado de él cuando se puso a trabajar, a poner a las familias. No, muy intrépido, muy sabio. Fue espectacular, la lectura fue espectacular. Gracias, José Antonio. No, por favor. ¿Alguien más? y el orden, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención, no solamente por la hora, o sea, un entregado en el Señor, en la planificación con Dios, esperar el tiempo que Dios le responda y la sabiduría para también poner en orden un pueblo desordenado, que muchas veces pienso que cuando el Señor llega a nuestras vidas, estamos de esa manera, como estaba el pueblo de Israel, desordenado y conjuntamente con el discipulador, que el que discipula, ¿no es cierto?, pone en orden junto con el Señor la vida nuestra. Así hizo Nehemías con su pueblo también, ¿no? Porque no era solo ordenar los muros, su economía, sino también la vida espiritual. Todo un orden, ¿no? O sea, eso me Amén. llamó mucho. Sí, sí. También
A mí todo lo que dicen, la oración, la acción, la oración, la planificación y la acción son importantes, ¿no? A veces tenemos oración, pero no tenemos acción ni planificación. O tenemos planificación, tenemos oración y acción. Qué importante que los tres vayan juntos. Sí, muy bueno. Cuando yo he hecho muchos cursos de liderazgo en la parte secular y cuando leí este libro me venían a la mente muchísimas cosas de las cuales practico a diario en mi trabajo. Eh, pero este tiene una mirada, al tener una mirada espiritual, ¿sí? Se cambia por lo que en lo secular es la dedicación, Ya lo habíamos hecho una vez. el tiempo invertido en planificar, en mirar, en investigar. O sea, todo lleva a una preparación, ¿sí? Cuando vos querés liderar, tenés que planificar primero, ya sea, no sé, presupuestar, ya sea planificar en tiempo, en personas, y después, una vez que tenés todo eso, hablar con la gente, organizar y de ahí accionar, que es lo que hizo esta persona, solamente que él obviamente usó al Señor como líder, ¿no? Y no a otra persona que te enseñe lo que tenés que hacer. Así es. ¿Alguien más quiere aportar alguna otra cosa? A nosotros nos llamó la atención también, eh, concuerdo con lo que dijo David plenamente, y que la base de todo es la oración, ¿no? Eh, Antes del accionar, antes de armar algo, primero que todo es la oración. Y todo lo demás que venga de la mano de lo que Dios nos vaya guiando. Y algo muy importante que rescaté, que él en todas las decisiones tuvo firmeza. Esa firmeza, esa seguridad que tenía es lo que le daba la tranquilidad de haber estado orando y haber estado bajo la guía de Dios, ¿no? Al estar sensible a la voz de Dios, le daba firmeza en cada decisión que tenía que tomar y seguridad. La verdad que todo el capítulo con Vero lo leíamos una y otra vez y cada vez que lo leíamos es como que sacábamos algo nuevo y nos quedábamos asombrados, a pesar de que era una palabra que uno ya la leyó varias veces, pero al estar enfocado en el liderazgo y en el estudio es como que se pudo aprovechar bien, se le pudo sacar el jugo. Bueno. Sí, la verdad que nunca se rindió, fue perseverante porque tuvo, digamos, los problemas y los conflictos que enfrentó fue desde afuera y también los tuvo adentro. Y sin embargo, siempre con firmeza, siempre orando, se mantuvo orando con fe, no se desanimó. Bueno, al principio sí, porque cuando supo cómo estaba la situación, por supuesto, lo tomó como propio y bueno, lloró lo que tuvo que llorar, pero después buscó la guía de Dios. O sea, se lamentó, se tomó el tiempo para orar, para ayunar, y bueno, ahí Dios le fue hablando en ese tiempo, aprovechó la oportunidad frente al rey y fue íntegro siempre porque él, cuando el rey lo ve mal, porque él realmente se le notaba en el rostro que estaba mal. Todo, la verdad que todo es para rescatar, cada actitud de él, realmente. Pero sí, realmente esto de la oración, que es la base y el primer recurso para todo, como tenemos que hacer algo, la oración y la fe, por supuesto, ¿no? No hay que dejar afuera el compromiso, porque cuando se volvió, cuando se fue y se enteró de que las cosas no andaban bien, volvió de vuelta y arremetió con todo lo que estaba mal. Y lo volvió a corregir y volvió a tener las cosas en orden como Dios quería en ese momento en cada lugar, ¿no? Eso habla del compromiso de decir, bueno, hice hasta acá, me fui, bueno, chao, pero no,
Cuando vio que las cosas no estaban en orden, volvió y otra vez arrancó de cero, ¿no? Prácticamente. A mí me llamó la atención cuando los ricos cargaban los impuestos a los pobres, que él va y les habla a los ricos enseguida le hicieron caso. No hubo confrontación ni rebeldía. Y yo pensaba, eso habrá sido porque se la pasó orando, Nehemías. Y después otra otra cosa que me gustó es que un líder tiene que animar al pueblo. Y él animó al pueblo y le dio un lugar importante a la palabra de Dios. Eso también lo rescato. Y después, bueno, el corazón del hombre a través de los siglos sigue siempre igual. Problemas de afuera y problemas de adentro. Cosa que lo venimos padeciendo en el siglo XX, en el siglo XXI, pero acuerdo con ustedes que la clave o la llave de un buen liderazgo está en nuestro tiempo que pasamos a solas en la intimidad con el Señor. Y otra cosa, yo también rescaté mucho que él se rodeó de buena madera, ¿no? No nos olvidemos que al lado de él estaban los sacerdotes y uno de ellos era Esdras, que no es nada menor, ¿no es cierto? Y él en ese lugar tenía una confianza y también sabíamos que era un pueblo, una parte del pueblo que tenía mucha fe y que también, o sea, no solo, sino que también un pueblo que acompaña y personas que te acompañen también, que sean fieles al Señor, ¿no? O sea, como que es un equipo, tiene que ser un equipo. Y él supo rodearse muy bien y formar ese equipo. Nosotros también vimos la parte de que era muy motivador y muy creativo al momento de tomar las soluciones, eran soluciones innovadoras, no eran soluciones comunes a cualquier problema. Se presentaba un problema y era innovador en esas soluciones y muy creativo, ¿no? No se limitaba solo a lo que veían los ojos, más allá del corazón de él, puesto en lo que el Señor pretendía y tenía certeza de lo que Dios quería, pero tenía soluciones muy creativas, ¿no? En todo tiempo la solución que buscó fueron creativas. Bien. Es lo que me uno a todo lo que comentaron, pero yo quería rescatar esto, me parecía interesante porque a veces vamos a las soluciones más fáciles o a las conocidas y a veces necesitamos de esa creatividad que también viene de Dios, ¿no? Para dar soluciones a ciertas situaciones. Amén. Una Eh, última sí, cosita, quería contar, ay, perdón, chiquitita que leí en el libro de Liderazgo con Propósito, que habla y decía que todos somos líderes, ¿no? Hablando de que todos influenciamos. En el libro era de líderes como el que influencia en otros, ¿no? Que genera, tenemos una influencia sobre los demás. Y que eso lo somos todos. Y explica que lo que tenemos que descubrir es qué clase de líder queremos ser, qué clase de influencia queremos ejercer sobre los demás. Entonces decía, no es que, bueno, decido ser líder. La realidad es que todos somos, si bien la Biblia no usa esa palabra, todos influenciamos sobre los demás. Y ahí en el libro aclara, bien clarito me quedó, que tenemos que ver qué clase de influencia queremos tener sobre los demás. Y eso, bueno, depende de todo esto que hablaban, ¿no? De la oración, de la búsqueda de Dios, de la guía del Espíritu Santo. Porque influenciar vamos a influenciar. Que sea de Dios lo que demos a otros, y no de amén, nosotros. amén. Sí, perdón, es lo que precisamente escuchaba todos los aportes y la verdad que es tremendo, es muy rico en todo, ¿no? Pero lo que nos llamó también mucha la atención, digamos, es la visión clara que tenían, porque él accionó, no sé si queriendo ser un líder, sino que teniendo ese sentir, teniendo empatía, eh,
teniendo siempre la dependencia de Dios porque era copero del rey y fue a construir muralla. Eh, Precisamente fue la oración precisa, cuando él les dice al Señor, cuando primeramente se santifica, al decir pecamos contra vos, nosotros y mi familia, o sea, teniendo ese reconocimiento, ¿no? Y esa dependencia de Dios bueno, después teniendo la convicción y sabía que Dios, incluso como recordándole, Señor, vos prometiste que si pecábamos no íbamos a esparcir, pero que si estábamos juntos y nos uníamos, vas a perdonar todos y nos vas a juntar y vamos a ser tu pueblo, por decirlo en mis palabras, ¿no? Entonces yo creo que como llevando esa oración y esa dependencia a Dios, pues partió desde ahí, después todo lo que hizo fue, digamos, por el tema, por haber accionado, y en todo, obvio, la dependencia total de Dios. Bueno, es sorprendente cuando empieza el libro de Nehemías. eh, en el capítulo 1, es un buen capítulo para armar una charla acerca de qué actitudes hay que tomar ante una situación negativa. Yo tengo un mensaje basado ahí en Nehemías 1, porque cuando a él vienen y le informan como líder el problema que había, ¿no es cierto? Que los cautivos estaban mal, que la muralla de Jerusalén estaba ruina, que habían quemado las puertas y todo eso. Es sorprendente lo primero que hace él, porque él no sale corriendo a resolver el problema. Entonces, ante una actitud negativa, ante una actitud de crisis, ante una actitud seria, una actitud límite, una actitud problemática en la que está envuelta la iglesia, porque no ignoremos, en todas las iglesias hay problemas. Cuanto más gente hay, más problemas hay. Hay cosas muy lindas, pero hay problemas. Y un líder tiene que saber enfrentar los problemas. Tiene que poner la cara a los problemas y fundamentalmente depender de Dios. Y a mí me llama poderosamente la atención que en el versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, lo primero que dice el texto dice, me senté. No salió corriendo él a ver qué hacer, me senté. Y ahí está hablando, me parece, no sé qué opinan ustedes, sobre una actitud muy particular que debe caracterizar a un líder maduro, que es descansar en el Señor. Nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. Porque 2 por 3 en la iglesia hay problemas. No solamente los problemas que tenemos nosotros como familias, que todo de una u otra forma siempre pasa algo. Cuando no es con la esposa es con el esposo, cuando no es con un hijo, cuando no es con un tío, con un primo, y si no, los problemas de iglesia. Entonces tenemos que tener las espaldas anchas y tenemos que tener piel de rinoceronte. Y Nehemías tenía piel de rinoceronte. No permitía que los problemas se le metan adentro y lo bloqueen. Tenía madurez emocional, tenía inteligencia, no solamente inteligencia espiritual, sino que además tenía inteligencia social, porque muchos no tienen inteligencia social en la iglesia y no saben cómo manejarse y hacen cada lío por una falta de inteligencia social. Dios quiere que tengamos inteligencia social, saber cuándo hay que hablar y saber cuándo hay que callarse la boca. Porque si se habla, a veces se habla de más y se hacen macanas.
Me sorprende el versículo 4. Cuando escuché estas palabras, me senté. Lo primero que hizo. Y lloré. Después lloró. Ahí está hablando de una identificación total con su pueblo. Un amor incondicional con su pueblo. Identificación, empatía. El problema de la iglesia es un problema personal, es un problema mío. Es decir, yo no estoy afuera del problema, yo soy parte del problema porque estoy en una situación de relación en un cuerpo. Sea como hermano, sea como líder, sea como pastor, sea como lo que sea. Entonces, el problema del otro es el problema mío. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Cuando oí semejante dimensión de problema, lo primero que hice fue sentarme y llorar. ¿Por qué? Porque el problema lo superaba y lo llevó a depender de Dios porque no lo podía resolver solo. A veces nosotros creemos que vamos a resolver nosotros los problemas y nos olvidamos que Jesús dijo: yo voy a edificar la iglesia, no lo van a hacer ustedes. Y si nosotros más de una vez tenemos que corrernos para permitirle a Dios obrar y salir nosotros del medio, porque lamentablemente les digo, a veces el mayor problema soy yo mismo. A mí me ha pasado. Con vergüenza les tengo que decir, Dios más de una vez me dijo: correte, porque esto no lo vas a resolver. Y tuve que llorar y callarme la boca y a veces esperar años a que se resuelvan cosas, porque no se entendía. Por problemas personales, por criterios, por soberbia, por altivez, por enemistades, por problemas, por contiendas, y me tuve que humillar y llorar con mi esposa. Pero ¿qué pasó? Dios produce a través de esa empatía con el pueblo, ante la problemática que había en el pueblo, que acá no era un tema menor, porque Jerusalén, las murallas estaban derribadas, podían entrar a la ciudad y hacer un desastre, la puerta estaba quemada a fuego, es decir, peor situación era imposible. Ahora, Dios fue a buscar a Nehemías porque sabía qué madera tenía Nehemías. Sabía quién era Nehemías, que iba a depender de él. Me senté y lloré e hice duelo por varios días. No es que fue un impacto emocional momentáneo, sino que fue algo que le duró. Y después dice, y después de todo ese llanto, de ese quebrantamiento, de ese ayuno verdadero que le quitó las ganas de comer, porque algunos ayunos nuestros lamentablemente son dieta más que ayuno. O decimos que estamos ayunando y en vez de dedicar ese tiempo que ayunamos a buscar a Dios, no podemos hacer cualquier cosa. Eso no es ayuno, eso es dieta. Eso también me lo enseñaron. Si yo estoy ayunando, tengo que dedicar el tiempo que tengo que dedicar a ayunar, a comer, es para orar y buscar a Dios, no para hacer otras cosas. Bueno, él ayunó, él lloró, él se quebrantó por la situación. Miren el amor de este hombre por Jerusalén. ¿Está igual el amor nuestro por la iglesia? ¿Tenemos ese amor por la iglesia? Y oré al Dios de los cielos. Y cuando fue a orar a Dios, es interesante que a mí me llama la atención porque él les recuerda a Dios las promesas y él confiesa los pecados como si él hubiera sido el culpable de todo lo que estaba pasando. Él sí se identificó, él no vio la cosa desde afuera. Él tomó el pecado del pueblo como pecado propio. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti lo mismo que mis antepasados y yo. Tremendo. Yo soy responsable de lo que está pasando en la congregación. Yo soy responsable de lo que está pasando. No echarle la culpa a otro y mirar para afuera, tirar la pelota para afuera y tirársela al otro. No, yo me tengo que hacer cargo de mi parte. ¿Qué es lo que yo no hice? Porque muchas de las cosas que no suceden por lo que yo no hago que tengo que hacer. Y esto me lo digo a mí mismo, ¿eh? Porque si hay algo que caracteriza a un líder, es la proactividad. La mejor definición de liderazgo que yo escuché en mi vida es esta:
Un líder es aquel que hace que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque las cosas no se dan por sí mismas, no se dan solas. Alguien las tiene que provocar. Entonces vos ves situaciones en hermanos que no salen adelante y que oran y están esperando que la cosa venga de arriba. Y Dios le dice, a ver si te moves un poquito, por favor, y resolvés. Y a otro le dice, quédate quieto, no hagas nada, tengo que hacer yo. Y ahí va cada uno, se tiene que dar cuenta qué es lo que tiene que hacer. Pero hago el mea culpa, ¿no? Muchas cuestiones que no fueron resueltas fue por culpa mía, porque yo no hice lo que tenía que hacer. Porque el liderazgo empieza más que por el hacer, por lo que yo soy como persona delante de Dios. Dios lo fue a buscar a Nehemías porque Nehemías era un hombre confiable, era competente, estaba dispuesto a pagar el precio. Si no, no lo iba a ir a buscar a Nehemías. Y en la iglesia hay muchos Nehemías, quizás están escondidos algunos, están esperando el momento, que ven lo que está pasando, que tienen un corazón humilde, que confiesan los pecados y que quieren resolver las cosas. Bueno, hay que estar atentos a esos hombres, porque son claves en la dirección, en la conducción y en la restauración de la iglesia, porque esos hombres son los que tienen el criterio y Dios le muestra a los planos lo que hay que hacer. Así que yo a veces tengo temor de Dios, le digo como pastor, a mí me da miedo de Dios, de mis miserias, mis errores, mis equivocaciones, y fundamentalmente le pido a Dios que me ayude a dar ánimo y aliento al pueblo, porque era una cosa que él tenía, que Nehemías tenía. Sabía animar, estaba atento a los problemas, se comunicaba con el pueblo. A veces veo pastores que no se contactan con la gente, con el que está en crisis, con el que está en problemas, lo dejan. Y eso es un problema, la gente necesita el apoyo, el ánimo, el abrazo, el beso, escucharlo, llorar con él, a ver qué te pasa, comprenderlo, amarlo, sanarlo. Dios nos va a demandar eso. Nehemías tenía este perfil, tenía esto tan precioso, esta dependencia. Por eso pudo hacer lo que hizo, porque si no tuviera la sensibilidad espiritual, y la clave de todo está ahí en el primer capítulo, cuando oí estas palabras, yo me senté y lloré y ayuné y oré y dije, todo empieza en la cámara secreta. Siempre digo esto, el tiempo a solas con Dios no se negocia. Si hay algo que no podemos negociar es el tiempo a solas con Dios. Puede ser que un día haremos más, puede ser que un día haremos menos, pero tenemos que tener comunión con Dios y mantenerla durante el resto del día. Hace muchos años, les confieso algo, yo venía desanimado en una circunstancia de mi vida y en ese desánimo tenía desgano, tuve un sueño y en ese sueño yo me encontraba vestido como un soldado. De pronto suena una alarma y yo miro, levanto la mirada y veo en un monte 3 letras plateadas que brillaban con todo su esplendor. Y me quedé sorprendido mirando cómo brillaban estas 3 letras. A su vez yo me miraba y tenía la vestidura del soldado, pero no tenía ningún armamento. Terminó el sueño
Y en ese entonces yo me acuerdo que mi pastor era Augusto Erickson. No he conocido hombre con semejante estatura espiritual, con tanta autoridad y a la vez tan humilde. Una cosa impresionante. Entonces pregunté, ¿quién tiene interpretación de sueños? Me dijeron Augusto Erickson. Entonces fui y de Augusto, tuve un sueño. Cuando yo le empecé a contar, él empezó a hablar en lenguas en voz baja y me dijo, ya sé lo que es. ¿Vos estás desanimado? Me dice. Le digo, sí. ¿Sabés qué significan esas tres letras? Las tres letras eran N, B larga y A. Como la NBA, NBA, como la NBA del básquet. Le digo, ni idea. No bajes las armas. Dije, gracias, Augusto. No te desanimes. Dios sabía lo que yo estaba pasando. Sabía que estaba siendo confrontado. Sabía que estaba siendo atacado. Sabía que me estaba desanimando. Sabía que me estaba yendo a pique. No podía más de la situación porque se sostenía en el tiempo. La cosa no se resolvía y vino ese sueño, ese trompetazo de Dios, como diciendo, no bajes las armas. Volvé a orar, vos, volvé, ponete la armadura nuevamente, te estás debilitando. Siempre doy gracias a Dios por ese hombre. No nos olvidemos que como líderes estamos en la primera línea. Seamos líderes, seamos pastores, tengamos un grupo casero, estemos discipulando gente, el diablo nos va a atacar. Y lamentablemente a veces el ataque no viene de afuera, viene a través de la misma iglesia. Yo ¿cuánto hace? Hace un mes vine de una reunión con pastores, vine a casa, me dicen, ¿cómo te fue? Estoy destruido. ¿Por qué alguien de quien yo no me imaginaba me mandó una saeta que me partió al medio? Y yo digo, ¿y yo qué hice? Pero un desánimo, una angustia. Y no dije nada porque no se entiende, ¿viste? Cuando vos querés aclarar y se complica más, entonces callate la boca y no hable porque no se entiende. Ya, y remití el tema a Dios, digo, ya está, Señor, yo te remito esto a ti y listo. Mi esposa me consoló, me animó. Tené paciencia, me dijo. Caminemos una milla más. Así que liderazgo es más que un puesto. Liderazgo es más que un cargo. Y liderazgo es más que privilegio, más que un puesto, más que un cargo y más que privilegio. Liderazgo no es un cargo, es carga. Y más que privilegio es responsabilidad. Les repito, cuando yo pienso que tengo que rendir cuentas, yo tiemblo delante de Dios. A mí me da miedo delante de Dios. Nehemías era un hombre sensible que en tiempo récord hizo una tarea prolija, tenía capacidad de organización, de planificar, de organizar, de dirigir, de controlar. Y lo interesante es que él no empezó a ejecutar las cosas que tenía que hacer, sino que antes de todo oró para pedir a Dios la guía y la dirección. Porque si no, nosotros a veces con nuestro afán, nuestros sueños brillantes, queremos edificar lo que no se puede edificar con nuestros sueños brillantes. Y le pedimos a Dios la aprobación. Y Dios nos dice, ¿quién te dijo que tenés que hacer eso? Entonces son obras muertas que empiezan en nosotros y terminan en nosotros. Nehemías recibió los planes de Dios. Nehemías recibió los planos para ver cómo había que edificar. Pero antes de eso él se sentó. Estar tranquilo. La obra
no es nuestra, la obra es de Dios. Y nosotros no somos fuentes, somos canales. Y como canales, lo digo a mí mismo, tenemos que estar limpios, tenemos que ser sensibles y tenemos que conocer a la gente, tenemos que conocer a los discípulos. Y para conocer a los discípulos, tenemos que escucharlos, poner el oído, escuchar, empatizar y llorar con ellos. Y lo que no tenemos que hacer, que lamentablemente a veces hacemos, es juzgar la conducta de otro conforme a la mirada de otra persona y no a lo que Dios nos muestra. Por ejemplo, supongamos que yo vengo y te empiezo a decir, ¿vos lo conocés a Alejandro Vallejos? Pues sí, sí, yo lo conozco. Vos no sabés las cosas que hizo. Y empiezo a hablar mal de Alejandro y decirte un montón de barbaridades, de cosas infundadas que no tienen nada que ver. Porque yo tengo prejuicios y cosas contra él, porque él viene y me marca cosas o me dice cosas que a mí me molestan, bueno, o determinadas cosas. Entonces yo en base a eso, yo me formulo juicio en base a suposiciones y me hago todo un castillo sobre lo que es Alejandro Vallejos. Entonces vos vas el domingo a la reunión y lo ves a Alejandro que entra y te dice, hola, ¿cómo te va? Con esa calidez, ese amor que tiene amoroso, ¿cómo te va? Te saluda, tan respetuoso como es. Lo primero que te va a venir a la mente es todo lo que yo te dije. Hay que tener mucho cuidado lo que hablamos de los demás. No sé por qué digo esto. A mí me parece que un líder que está conforme a la estatura de Dios es un líder que piensa antes de hablar, que escucha a Dios, que está, que está en el lugar secreto con Dios y con su palabra, que respeta la opinión de los demás, que escucha, que busca la unidad, que sabe pedir perdón y humillarse públicamente cuando se equivoca. A un líder así Dios le abre las puertas. No hay peor pecado para el liderazgo que la soberbia. Por eso el Salmo 19:13 dice, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen sobre mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Preserva a tu siervo de las soberbias. Salmo 19:13. Las soberbias son muchas. Las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Es decir, Señor, que la soberbia no se centre en mi vida. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El orgullo conduce a la rebelión conduce al engaño y el engaño conduce a la perversión. Orgullo, rebelión, engaño, perversión. Es una cascada que va para abajo. Todo empieza con el orgullo. El camino opuesto es la humillación, que es lo contrario del orgullo. Humillación que nos lleva a la sujeción, que nos lleva a la revelación, que nos lleva a la madurez. Orgullo, rebelión, engaño, perversión. Humillación, sujeción, revelación, madurez. Es una charla que tengo que se llama cobertura espiritual. Un líder para vivir bajo cobertura espiritual tiene que estar en una actitud, tenemos que estar en una actitud de humillación. Porque la humillación nos lleva a la sujeción, a la obediencia. Y eso nos lleva a la revelación, que es lo contrario al engaño, nos saca del engaño y nos mete en la madurez de Dios. Pero desde el mismo momento en que nosotros nos creemos algo, sonamos, otra vez vamos para abajo, otra vez nos equivocamos. Nehemías era un hombre conforme al corazón de Dios, que estuvo delante de Dios, que lloró delante de Dios, que hizo ayuno, que confesó los pecados, se hizo uno con el pueblo, no miraba la cosa de arriba como si él fuera mejor que los demás, como que si él siempre tenía razón, sino que se identificó y desde allí, desde lo llano, desde lo básico, desde ahí Dios lo levantó. Dios nos dé la gracia para tener un corazón de líder como Nehemías. Amén. No les quiero tomar más tiempo, porque si ustedes me dejan hablar a mí, nos vamos mañana. Te reí, Luisito.
No sé si alguien quiere comentar algo, si no oramos. ¿Alguno quiere comentar algo? Vos, Guli, que estás muy callada ahí, Guli, ¿eh? La verdad que a mí me conmovió mucho haber leído Nehemías. Eh, Coincido con todos los hermanos en Cristo que Nehemías se movió con fe, frenó, analizó la situación, analizó todo lo que había pasado y en base a ese análisis que hizo, ahí fue que accionó con fe, accionó delante del ayuno, delante de la presencia del Señor en preguntar qué era lo que el Señor quería, qué era lo que Dios le iba a planificar a él para después ir y ponerlo en práctica. Entonces creo que a veces uno tiene que hacer eso, ¿no? Hacer como Nehemías, frenar, ayunar y moverse delante de la presencia del Señor, porque también algo que me conmovió mucho fue que después del versículo que vos dijiste, Gocha, es que él agarra y le pregunta, o sea, le dice, Señor, levanta tu oído a este siervo tuyo que ya lo está preparando, ¿no? El Señor para decirle, delante de acá a todo lo que tenemos que hacer, te voy a preguntar un montón de cosas. Entonces yo creo que ahí es cuando vemos cómo Nehemías estaba fielmente aferrado a la presencia del Señor. Amén, amén, qué bueno. Bueno, oramos. Qué serio que estás, Daniel Shanshikian. Estás Bocha, pensando. te hago una pregunta yo, Bocha. Dale. ¿Qué, qué potencial encuentra Nehemías al tener a un hombre como Esdras cerca? Y claro, es clave. Bueno, ahí hay un punto importante, Martín, que es el hecho de eh, tenemos que aprender a trabajar en equipo. ¿Por qué? Y porque por nosotros no pasan todos los dones, ni toda la sabiduría, ni toda la gracia, ni toda. Es el equipo. Yo estoy con dos hombres en Holmer, Luis Lozardo y Dani Lombardo. Somos totalmente diferentes. Lo que ve uno no lo ve el otro, y es así, y nos necesitamos. Entonces yo tengo que descubrir en el equipo donde estoy, en la iglesia donde estoy, o los pares con los que estoy trabajando, el potencial que hay, y honrar y preferir la honra de ese hermano, y darle lugar, darle espacio, y quedarme atrás. Preferir siempre la honra del otro. Es importante. Y estar atento a lo que viene, a lo que Dios está levantando. Porque la iglesia se edifica en base a modelos. Dios no edificó Jerusalén en base a un plano. Dios edificó Jerusalén en base a un hombre, Nehemías. Y a Esdras que lo tenía ahí, que volvió a poner la ley y todo en su lugar. Porque en definitiva somos nosotros los que vamos a ser los que hagamos que las cosas sucedan. El líder es el que hace que las cosas sucedan. Y tenemos que aprender a trabajar en equipo. Fundamental a descubrir la gracia del hermano y dar lugar y corrernos. No creernos ser nosotros el centro del universo. No sé si respondí, Martín, pero creo que es fundamental esto de trabajar en equipo, es fundamental. Sí, profesor, respondido. Nosotros, por ejemplo, en el instituto nos dábamos cuenta que la tarea que habíamos hecho desde que lo fundamos con Juan Manuel y con Pablo Raices era que había que delegar. Necesitábamos un hombre a quien delegar que sea dinámico, que maneje bien herramientas en internet y un montón. Y Dios lo puso a Martín. Y es una bendición para nosotros. Es un alivio. Es un alivio porque nos podemos abocar a la materia y no estar con un montón de detalles y de cosas. Entonces uno tiene que darse cuenta que en la iglesia hay dones y que hay que dar lugar a los dones, correrse. Y si hay algo que no se hace, no poner a cualquiera para llenar el lugar. No hagamos nada. Dejemos que Dios levante. Porque si no nos metemos en los mayores problemas. Bueno,
Si no hay nada más, o si alguien quiere decir algo, lo puede decir ahora, si no oramos, ¿sí? Oramos, ¿sí? Señor, gracias. Muchas gracias. Perdona nuestros pecados, Señor, como líderes, como siervos. Perdona nuestros pecados, los míos. Ten misericordia. Misericordia de nuestra carnalidad, misericordia. Ten piedad de nosotros, Señor. Piedad, piedad. Queremos ser humildes. Queremos estar humillados bajo tu poderosa mano. Queremos llorar con el que llora, Señor. Y ser un canal de edificación y de bendición. Poder animar, poder consolar, poder ayudar, poder animar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a edificar, que cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica. Y si no estamos de acuerdo en algo, poder decirlo con amor. Y también recibir cuando nos dicen que no están de acuerdo con algo. Poder considerar, Señor, el cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo como cuerpo. Cómo manejarnos para que la iglesia sea edificada y sea llevada la iglesia, Señor, al umbral de fe que tiene que ser llevada. Yo te agradezco por mis hermanos, por esta materia, por tu palabra preciosa. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a trabajar en equipo. Ayúdanos a poner lo que falta, porque en eso consiste el edificar, poner lo que falta. Y a descansar en ti, porque la obra es tuya, Señor, no es nuestra. Ayúdanos, como hoy dijo Katia, a ser colaboradores, Señor. A entender cuál es nuestra parte, dándote siempre la gloria a ti. A ti damos toda la gloria en esta noche. Y te pedimos que esta charla haya sido de edificación, de ministración, que más que una materia, algo académico, pueda quedar algo en nuestro espíritu de todo esto, Padre. Ese es el ruego de mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Esta materia con este Zoom culmina, ¿sí? Cierra la materia. Todavía hay varios que tienen que entregar los trabajos prácticos, ¿sí? Que tiene fecha de entrega, ya les confirmo, 28, 28 de mayo. pasado mañana. Así que bueno, igual siempre hay tiempo. Ahora el profe se nos va de viaje, así que a la vuelta va a corregir. Tienen 15 días para presentar los trabajos, salvo que vos desde el exterior quieras corregir, Bocha, pero no creo. No, 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 no es mi intención. Bueno, así que tienen un tiempo para presentarlo, pero básicamente con todo el contenido que es el libro de Nehemías, más los dos trabajos prácticos, más este Zoom, damos por cerrada esta materia, pero bueno, los que faltan aún a entregar el trabajo, háganlo para darle un cierre a la nota y demás, ¿sí? Así que bien. Y por otro lado también nos alivia porque hay otras materias que son un poquito más pesadas que hay que seguir trabajando, ¿sí? Así es. El último mes de cursada. Bueno, si no hay más preguntas, vayan a cenar. Buen viaje, Pocha, que tengas un Gracias, viaje. gracias. Chao. Muchas La pase gracias. lindo, Bocha. Un abrazo Buen, para vi- vos y para tu esposa. buen Chao. Buen viaje. viaje, gracias por Un todo. abrazo. Gracias, gracias, gracias. Buen viaje, Bocha. Chao, chao. Bendiciones, Bocha. Buen Muchas viaje. bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Chao, buen viaje, Bocha, Chao, bendiciones. chao. Un Chao, abrazo. chao. Chao, Descansen. chao.